nombre es Leandro Garzón Agudelo, el coordinador del programa de desarrollo docente y de este espacio de formación también de la Vicerrectoría de Docencia que hemos llamado Entre Colegas, un espacio para la experiencia, la humanidad y el saber. Fue el nombre en el que pensamos ya hace un año. Quien creyera, pero llevamos un año ya de estar compartiendo y aprendiendo entre profes, que ha sido un poco el espíritu de esta iniciativa de la que hemos dicho poco a poco los profesores de la universidad se han ido apropiando, en el sentido que muchas de las propuestas de presentar experiencias aquí provienen de los mismos docentes de la universidad o también pues nosotros los invitamos y todos muy generosamente acceden a venir a este espacio y contarnos, ¿cierto? Narrarnos la experiencia sobre asuntos que en todo caso creemos pueden inspirar la labor docente, la práctica, pues de muchos de los profesores de la institución, independientemente del área o el contexto en el que estén trabajando. Entre Colegas comenzó como una iniciativa muy relacionada con todo esto que sucedió hace un año alrededor de la contingencia declarada pues por la pandemia, pero ahora es un espacio que no solamente atiende a esa necesidad. Poco a poco yo pienso que se ha constituido en un espacio sí para la discusión, para el aprendizaje de los profesores, sí muy importante que vamos a trabajar mucho en esa línea en estos 3 años para la conformación, la consolidación más bien de una comunidad pues de profesores, ¿no? Donde podamos conversar, aprender y crear juntos también. Bueno, el Entre Colegas de hoy, que ya van siendo los últimos de este primer semestre, pues vamos a tener una presencia muy importante de las prácticas del lenguaje y de un grupo de profes de la universidad con el que eventualmente los participantes del encuentro de hoy hayan tenido contacto. Se trata del Centro de Lecturas, Escrituras y Oralidades de la universidad, del que vamos a saber mucho más en la tarde de hoy. Y pues ellos hacen muchas cosas, pero entre todas esas cosas que hacen, lo que más nos interesa para el propósito de Entre Colegas y para, digamos, el público en el que hemos pensado este espacio, es una relación que ellos han encontrado entre esas prácticas del lenguaje, lectura, escritura, oralidad, y la escucha también, y la permanencia, ¿cierto? Entonces, la experiencia que vamos a escuchar hoy a varias voces tiene que ver con esa relación, cómo se ha dado en la universidad y esperamos inspirarlos acerca de cómo puede darse en otros contextos donde las personas que nos acompañan hoy estén trabajando. Entonces, para mí es un gusto tener esta tarde como interlocutores a la profesora Lady, al profesor Juan Camilo, al profe Héctor y a Donovan, que es un profesor en formación de la licenciatura en lengua castellana del Bajo Cauca, que se está formando también en este equipo de trabajo. Profesores, profesora, bienvenidos. Entonces, dado que ustedes tienen una presentación estructurada, pero también va a ser conversada, pues les doy la palabra, ¿cierto? La idea es que conversemos o que ustedes nos presenten la experiencia más bien por unos 45 minutos y hacia el final abrimos un espacio para que las personas participantes hagan preguntas. Eventualmente, si alguien quiere hacer la intervención durante la presentación, lo podemos hacer también, pues el formato del programa es flexible sobre esa posibilidad. Lo importante es que nos disfrutemos mucho este espacio, que ustedes disfruten de contarnos y nosotros de escucharlos. Creo que en esa medida podemos aprender juntos y plantearnos pues, reflexiones interesantes sobre este quehacer nuestro. Bienvenidos y bienvenidas, entonces les doy la palabra. Muchas gracias Leandro, profe Leandro, por esa introducción a nuestro quehacer. Entonces empiezo a compartir pantalla.
¿Me confirman si se ve pantalla? Ah, bueno. Sí, se ve. Entonces les damos una cálida bienvenida a este espacio que hemos optado por llamar Lenguajes para la Permanencia, una apuesta para la formación docente en la UDA, el cual, digamos, nosotros somos un colectivo de profesores que se viene planteando una pregunta en torno a lo que planteaba el profe Leandro al inicio, que es la relación lenguaje y permanencia, que vamos a ir desarrollando a lo largo de este encuentro. Entonces, si quieren en orden de aparición, les doy la palabra a cada uno para que se pueda ir presentando. Gracias, profe Héctor. Agradezco también al profesor Leandro por la invitación, por este interés tan bello también que tiene desde el programa de desarrollo docente de convocar las diversas voces, y precisamente esa es como una metáfora que queremos traer para la conversación del día de hoy. Mi nombre es Lady Janet Vázquez, yo soy maestra de educación básica secundaria del municipio de Medellín, docente de la Facultad de Educación. Trabajo como docente de cátedra ya hace varios años en un ejercicio de acompañar a los futuros licenciados en lengua castellana en sus procesos de prácticas pedagógicas y trabajo de grado. También desde hace varios años, desde 2016, acompaño como coordinadora en algún momento, luego como asesora, todo el proceso de una iniciativa institucional que nos convoca hoy, que es el CLEO, el Centro de Lecturas, Escrituras y Oralidades, y también muy vinculada con otros procesos de vicerrectoría de docencia alrededor de las prácticas pedagógicas, alrededor del acompañamiento tutorial, y bueno, de toda esta oferta tan interesante que tiene la universidad en diálogo pues con los procesos de docencia, de investigación y extensión. Soy mamá de Violeta. Violeta es una niña que va a cumplir 5 años y que ha sido también mi gran maestra en los últimos años. Muchas gracias, profe Lady. Profe Juan, adelante. Muy buenas tardes para todos y todas los aquí presentes. Yo soy Juan Camilo Méndez. Hago parte también del Centro de Lecturas, Escrituras y Oralidades, y dentro de este centro, pues, participo también como equipo del diploma Lenguajes Permanencia. Yo soy profesor de la Facultad de Educación también hace ya algún tiempo, y también trabajo con la Escuela de Nutrición. Al igual que Lady, también soy profesor del magisterio, trabajo con niños en la escuela, y pues ambos espacios han creado desde hace muchísimo tiempo el interés por mirar, identificar el lugar del lenguaje en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros decimos. Y esa pregunta pues me ha llevado por diferentes espacios también, no solamente desde la docencia pues que ha recorrido también todos los niveles de escolaridad, desde transición, no como profesor de transición, pero sí como un tutor de ese grado hasta el nivel posgradual. Y aún en todo ese trayecto, la pregunta por el lenguaje, específicamente por la lectura y la escritura, y por cómo ellas determinan, condicionan, reconfiguran también el sujeto y todo aquello que él hace, ha sido pues una constante. Bueno, y algo de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, para que no gastemos el tema, pues entonces vamos a darle la palabra a Héctor o a Donovan. Muchas gracias, profe Juan. Entonces, continúo yo. Mi nombre, como se puede ver en el cuadrito, es Héctor Vélez Santamaría.
Yo soy profesor del Centro de Lecturas, Escrituras y Oralidades y vengo acompañando esta apuesta y este proceso, digamos, desde sus inicios como una iniciativa de vicerrectoría desde el año 2016, lo cual ha sido una experiencia muy enriquecedora en términos de los distintos escenarios e interacciones que eso facilita, tanto en espacios de talleres con estudiantes, como también de espacios de formación con profesores, interacción, digamos, con distintos líderes y lideresas que se ocupan, que tienen esta pregunta por la permanencia, y donde el lenguaje empieza a posicionarse como un elemento central de esa pregunta y de esa preocupación por la situación de nuestros estudiantes. Yo soy formado en lenguaje, concretamente licenciado en lengua castellana, y también soy docente de cursos de lenguaje en el programa de educación flexible. Continúo yo, pues ya el profesor Leandro nos dio una breve introducción. Soy Donovan Raven, estudiante de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana en la seccional Bajo Cauca. Me he desempeñado también bajo el rol de paracadémico solidario en el CLEO, ¿cierto? Además de estar desarrollando pues mis prácticas en el diploma, con una formación, digamos, muy centrada a la relación, a la interacción con el otro, y precisamente este espacio, hablando del diploma, me permite conocer más allá de la necesidad que tiene la formación y la preparación que hay detrás de ella. De esta forma, entonces, pues una breve presentación para más adelante desarrollar y hablar sobre el centro de lecturas para no agotar, digamos, este espacio en este breve, digamos, en esta breve presentación. Muchas gracias, Donovan. Entonces, bueno, un poco para ambientar el inicio de esta conversación, nosotros quisimos traer un poco un fragmento de un poema que nos resulta movilizador, y nos resulta movilizador en términos de una metáfora que queremos compartirles el día de hoy, que está alrededor de las voces y del encuentro de las voces. Entonces les queremos compartir un fragmento del poema Palabras para Julia de José Agustín Goytisolo. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. Pero yo cuando te hablo a ti, cuando te escribo estas palabras, pienso también en otra gente. Tu destino está en los demás. Tu futuro es tu propia vida. Tu dignidad es la de todos. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre sus canciones. Entonces, un poco quisimos compartir estas palabras para ambientarnos especialmente en esa construcción de dignidad y en esa alegría, digamos, derivada de poder encontrarnos, y que nuestras voces puedan compartir sus experiencias, sus conocimientos y sus saberes. Entonces, un poco para empezar a contarles esta experiencia articulada a esa metáfora de las voces que se encuentran, empiezan a compartir. Justamente queremos contarles de dónde venimos, y para ello iniciamos preguntándonos de dónde vienen nuestras voces. Bueno, bien podríamos decir que nuestras voces se construyen del saber, ¿cierto? De lo que nos han enseñado, de lo que buscamos o de lo que pretendemos. Pero más que eso, somos CLEO. Cuando decimos somos CLEO, no hablamos de un grupo únicamente. Hablamos de todas aquellas personas a las que llegamos. Entonces, precisamente el CLEO es el Centro de Lecturas, Escrituras y Oralidades de la Universidad de Antioquia. No buscamos o no nos direccionamos únicamente en una orientación.
en impartir, digamos, un conocimiento, una metodología, una teoría, no. Lo que hacemos es un trabajo de diálogo, de la interacción con el otro. Entender que no buscamos únicamente dar información, sino desarrollarla, pero no desarrollarla de tal forma en la que aquel que la recibe simplemente sea un receptor, no. Interactuamos como ya dije. ¿Qué hacemos? Pues bien, trabajamos como si fuéramos pares. Como pueden ver, pues yo soy un estudiante y eso no resta mérito a mi participación y a mi interacción en estos espacios. Lo mismo es el trato con los profesionales. Nos direccionamos a estar a dar a los acompañamientos, a preparar esos espacios que permitan que el otro se sienta parte de la universidad, fundamentados también en lo que tiene que ver con la permanencia, pero a su vez en el apoyo a todos esos medios y al fortalecimiento precisamente como lo dice allí, el fortalecimiento académico de las prácticas, Leo, que propicien la calidad, la continuidad y la culminación exitosa de los programas. ¿Por qué? Porque hemos visto la necesidad de que en las prácticas de lectura y escritura y oralidades, donde se alienta precisamente a la permanencia. ¿Por qué? Porque independientemente de el sector en el cual se esté formando la persona, hablamos aquí desde educación para pregrado y posgrado, ¿cierto? Trabajamos pensando en eso. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué queremos ofrecer? Pero como digo, no un ofrecimiento entre un superior y un dependiente, sino un ofrecimiento entre iguales. Desarrollarnos como tal, como ese centro que se vincula a otras áreas, que no está ceñido únicamente a permanencia, que no está ceñido únicamente a bienestar, que no está ceñido únicamente a vicerrectoría o cualquier otro estamento de la universidad, sino que el centro de lecturas, escrituras y oralidades pertenece a todo el entorno universitario, a toda esa cultura académica que se alimenta de la multiplicidad que hay dentro de ella. Reitero aquí entonces el trabajo incluso con educación precedente, porque nuestra intención es abrirnos, es ser de la universidad, pero darnos a conocer dentro de la universidad y brindar de la universidad fuera de ella. Como digo, trabajos con educación precedente también, en mayor medida con lo que tiene que ver pregrados y posgrados, buscando precisamente la permanencia. Y cuando hablamos de educación precedente es ese ingreso a lo que tiene que ver la vida universitaria. Constituirnos únicamente no como el centro independiente que brinda, sino el centro como equipo que orienta y que se entrega como tal a la comunidad universitaria. Bueno. Sí, Héctor, vamos a la siguiente, por favor. Bueno, lo que vemos aquí en esta diapositiva es la forma en que como comunidad de diálogo, como comunidad de aprendizaje, hemos venido creciendo, hemos venido transformándonos, ¿cierto? Para entender también un poco de dónde viene nuestra voz, ¿ven? Pues como ocurre casi siempre con las mejores cosas, estas suelen comenzar a gestarse, a fraguarse, a imaginarse mucho antes del momento de su inicio, ¿no es cierto? Algo pasó con nosotros también de manera similar. En el 2015, pues lo ponemos como un punto de partida en nuestra historiografía del CLEO, ¿no es cierto? Un punto de partida que tiene que ver también con las prácticas pedagógicas allí, casi todas ellas en la Facultad de Educación, y que tenían una pregunta también, una pregunta recurrente, una pregunta que de alguna manera nos incomodaba en el buen sentido del término, y es la pregunta por cómo comprender también los lenguajes, los múltiples lenguajes, no solamente el lenguaje académico, sino también esas formas de decir que tienen los estudiantes en la universidad en sus distintos niveles escolares, como nos lo decía ahorita Donovan, ¿cierto? Pero también cómo esos lenguajes incidían en su paso por la universidad también, y cómo desde ellos se podían explicar algunos fenómenos asociados con el bienestar o no de los estudiantes en la universidad. Por ejemplo, el ingreso, por ejemplo,
la permanencia, la deserción, a veces el abandono, el rezago escolar, etcétera, ¿no es cierto? Pero mucho antes del 2015 habíamos también, aunque no se llamara CLEO, habíamos empezado también con ciertas iniciativas, ciertos tanteos, en fin. Y pues como lo vemos acá, fuimos creciendo de lo que eran esas prácticas pedagógicas. Pasamos también a ser parte de un plan de fomento a la calidad en el año 2016, ¿no es cierto? Y el CLEO comienza también a tomar músculo, a crecer, a alimentarse de otra manera también, pues porque ya es una criatura que va creciendo también, su voz va cambiando, ¿no? Mientras crece. Hacemos un mapeo de acciones de iniciativas que en la universidad trabajan con la lectura, la escritura y la oralidad, institucionalizadas o no, existentes o no, etcétera. Hacemos una convocatoria de algunas de esas iniciativas que en las distintas unidades académicas se vienen presentando para la época, vienen trabajando de manera silenciosa, a veces de manera desde la iniciativa de un maestro, un grupo de estudiantes, etcétera, y las vinculamos, las cohesionamos, les damos visibilidad y las apoyamos también desde el centro y vamos creando con ello comunidad. En el 2017 hacemos una prueba piloto de 5 estrategias también. Como vemos, el CLEO va creciendo no solamente en edad, sino también en su mirada, va ampliando la mirada frente a eso. En esa prueba piloto toman parte el acompañamiento a grupos específicos, casi siempre de estudiantes, pero no solo con ellos, talleres de ingreso a la formación de tutores, ¿no? Y un repositorio virtual que trabajamos en las semanas Leo de la Universidad de Antioquia, ¿no es cierto? Entonces, ese ensanchar la mirada tiene que ver también con nuevas preguntas. La relación del centro con la comunidad universitaria ha sido en doble vía, de adentro hacia afuera, es decir, lo que nosotros como centro, conformado por un grupo de maestros casi todos, gomosos del lenguaje, gomosos de la lectura, de la escritura y las implicaciones que tiene en la vida universitaria, podemos plantear y podemos ofrecer como diálogo también, pero siempre hemos estado abiertos a la forma en que lo exterior nos cuestiona, nos invita también a reconocer esas otras formas que, aunque nosotros no las hagamos o no las consideremos muy a menudo en nuestras prácticas, pues también son susceptibles de ser reconocidas también dentro de esos lenguajes que habitan en la universidad. Para el 2018, entonces, se crea una configuración de un dispositivo institucional y empiezan a generarse allí de manera muy incipiente las 3 líneas de acción que se mantienen hasta hoy en nuestro centro. La línea de formación, la línea de gestión y la línea de acompañamiento. Cada una con objetivos muy claros, con un elemento nucleador, que es la formación, el desarrollo, el fortalecimiento de las competencias académicas también. Pero dentro de ese elemento nucleador, cada una con un propósito y una forma de existencia muy distintas. En el lapso que va del 2019 al 2021, el CLEO hace parte del PAI, del Plan de Acción Institucional del 2018-2021, en su componente 0UDA, y aquí lo que nosotros hacemos es trabajar fuertemente en el fortalecimiento de esos vínculos, esa gestión, esas redes también que al interior de la universidad se crean con las unidades académicas, con otras dependencias de la universidad a partir de trabajos colaborativos, ¿no es cierto?, que siguen, digámoslo, participando de esa doble vía en la que mencionamos. Bueno, esta pertenencia del centro al Plan de Acción Institucional se da mediante la resolución rectoral 45501 del 19 de marzo del 2019, y eso nos ayudó mucho también para un ejercicio de institucionalización del centro, ¿no es cierto? No es que antes no estuviera institucionalizado, pero aquí cobramos una mayor centralidad en términos de nuestras prácticas, y eso vamos a ver más adelante por qué es importante que un centro como el nuestro esté también apoyado desde una estructura institucional. Y para cerrar, nuestra proyección del CLEO 2021 al 2024, nos proponemos también participar de manera muy decidida, muy directa en el plan de autoevaluación y acreditación institucional y en el aporte al plan de acción institucional 2021-2024,
con la actual administración, pues que, aunque viene el periodo anterior, pues hay una continuidad en ese proceso. Bueno, por lo pronto hasta aquí. Muchas gracias, profe Juan, por este recuento y por ese contar de manera muy resumida y muy sucinta quiénes hemos sido y que, digamos, qué apuestas hemos emprendido a lo largo de estos años. A partir de acá, ya digamos, les hemos contado un poco cuál es el marco, esa comunidad en la cual nosotros nos movemos, digamos, esas voces con las que interactuamos y que conforman nuestra historia. Ahora queremos un poco contarles cómo se compone nuestra voz, es decir, qué elementos nos ayudan a plantear estos escenarios, estas propuestas y estas interacciones que motivamos a partir de esta pregunta, especialmente por la relación entre lenguaje y permanencia. Adelante, profe Lady. Sí, este marco general que presentamos de lo que ha sido como ese histórico, ese recorrido, esa línea de tiempo que seguimos constituyendo en el CLEO, pues lo que da es precisamente un terreno para pensar que las diferentes instancias de actuación del CLEO, en donde aparece también la pregunta por las prácticas de lectura, escritura y oralidad, en el marco de la permanencia, de cómo pues permiten o favorecen la permanencia universitaria, pues arroja también la posibilidad de unos espacios de formación centrados en estudiantes, pero otros en los cuales la pregunta se hace alrededor del maestro. Y ese es el caso entonces de nuestro diploma institucional CLEO, Lenguajes para la Permanencia, que tiene un subtítulo que nos pensamos mucho hace algunas cohortes, que es precisamente el de los territorios en diálogo. Y es una pregunta que se hace la universidad por cómo tejer esas relaciones que no están dadas solo por una geografía de un lugar central, sino también por esas microgeografías que vamos tejiendo en vínculo con las sedes, en vínculo con las comunidades, como lo decía ahora Héctor y Donovan, que lo mencionaban, con la educación precedente y con esos lugares o esos espacios en los cuales también nos vamos constituyendo como una universidad diversa, plural, múltiple, que reconoce las singularidades. Y esa ha sido entonces una de las apuestas del diploma, y es un poco advertir que las voces que constituyen la pregunta por las prácticas LEO en la universidad, pues vienen de muchos lugares y que no hay unos u otros que sean más autorizados para hablar del lenguaje. Y por eso precisamente el diploma busca preguntarse cómo enriquecer esos saberes pedagógicos y didácticos que tienen los maestros en su vínculo con sus prácticas de docencia, pero también a veces en su vínculo como bibliotecario, como coordinador de bienestar, como auxiliar, como tutor dentro de las diferentes instancias de actuación de la universidad. Y en ese sentido todos nos reconocemos como parte de esa pregunta por cómo las prácticas LEO, el acercamiento a las prácticas LEO favorece la permanencia no solo de los estudiantes, sino también de los maestros en nuestro ejercicio de constituir saberes más plurales. Entonces nosotros nos hacemos una serie de preguntas que surgen también de todo un contexto latinoamericano alrededor de la constitución de centros de lectura y escritura inicialmente, que lean esa realidad académica de los estudiantes y que sitúe la pregunta de por qué se van los estudiantes, por qué se nos están yendo nuestros estudiantes o por qué no están culminando, la sitúa precisamente en esas prácticas académicas, en esa cultura académica que abre o que se abre con las prácticas LEO. Está entonces en el caso de Colombia el referente de la guía de implementación, que se piensa todo el asunto de la permanencia, y en donde aparece nuevamente esa pregunta por los lenguajes, y nosotros entonces comenzamos a conversar con diferentes unidades académicas y a entender que la universidad no trabaja solo un tipo de lengua o de lenguaje, y que los maestros
que están en la universidad desde sus diferentes tipos de vinculaciones y que las personas que se están haciendo también la pregunta por la permanencia, pues lo hacen desde lenguajes académicos, lo hacen desde los lenguajes propios de las disciplinas, de las matemáticas, los lenguajes de la salud y las maneras como circulan los saberes también en esos campos. Y en ese sentido, entonces, es donde surge el coro de voces, donde no podemos hablar solos, donde no basta un saber lingüístico para poder quebrar un poco ese vínculo necesario entre el maestro, su saber y los estudiantes y ese camino de hacerse profesionales. Nos empezamos a preguntar también cómo se han pensado esas relaciones entre lenguaje y permanencia a partir de la figura del maestro, pero es un maestro que está atento. El maestro que llega al diploma es un maestro que es invitado inicialmente a pensarse no como solo un sujeto de saber, sino también en vínculo con cómo se comunica ese saber, cómo se significa, cómo se le da sentido a ese saber, porque hay una pregunta también por la permanencia, porque es una pregunta que nos hacemos también en relación a cuando nos volvemos maestros expulsores, cuando favorecemos más la salida que la entrada a la cultura académica. Entonces, esa pregunta del maestro en relación con los otros sitúa también ya la necesidad de una escucha que se va abriendo paso en el ejercicio del diploma y que tiene pues su punto central cuando nos pensamos que el ejercicio del maestro es un ejercicio microcurricular, pero que impacta finalmente su saber y cuando lo comparte con sus colegas, cuando después del diploma regresa a su unidad académica y empieza a generar movimientos, inquietudes, cuando la pregunta se instala, cuando se desnaturaliza la docencia y se empieza a pensar en términos de esta relación lenguaje-permanencia, pues ya allí hemos cumplido también un poco este papel del diploma y este interés por descentrar, la pregunta del lenguaje y compartirla con la universidad. Y finalmente, una pregunta que está allí puesta en nuestro accionar como maestros es que el diploma también considera unas estrategias para acompañar esas implementaciones pedagógicas, didácticas, a veces investigativas o de extensión que se generan en el seno del diploma. Es decir, es también una posibilidad de mirar nuestras prácticas, revisarlas y hacer unas pequeñas transformaciones en algunos casos y otros, y la primera transformación en otros casos es, repito, que podamos al menos advertir que allí hay una relación y que hace parte de estos componentes que enuncian las documentaciones o que enuncian los expertos a nivel nacional. Entonces es una posibilidad también de que de los interrogantes nazca la posibilidad del trabajo con el otro. Y a partir un poco de esos interrogantes y justamente de ese reconocer los distintos lenguajes y los distintos especialmente lugares de enunciación y de trabajo en torno al lenguaje académico que habitan nuestra universidad, empezamos, digamos, el diploma a preguntarnos cómo esa diversidad, cómo esos distintos lugares desde los cuales hablamos, desde los cuales también habitamos este territorio que es la universidad, lo podemos volver, digamos, currículo y asunto de trabajo didáctico de nuestra, tanto del CLEO, porque por eso el CLEO es Centro de Lecturas, Escrituras y Oralidades, en reconocimiento de esa pluralidad, pero por eso también nuestro diploma es Lenguajes para la Permanencia, justamente en esa apuesta de reconocer todas esas digamos, variedades, toda esa diversidad en torno a los lenguajes. Entonces, a partir de ahí, digamos, reconocimos y trajimos a nuestro diploma distintas énfasis o líneas que nos ayudaran a orientar una pregunta durante una cohorte en particular. Entonces, a lo largo de estos años nos han acompañado
énfasis, por ejemplo, en la pregunta por el plurilingüismo en relación con la interculturalidad y las lenguas y las culturas ancestrales. También una pregunta por los lenguajes matemáticos, articulado, digamos, a todas las estructuras cognitivas y la cultura científica que tiene la matemática, en la matemática digamos, todo un componente simbólico a partir del cual trabaja. También la lengua castellana como un asunto de interrogación, tanto en torno a los procesos de escritura, habla, pero también, digamos, en torno a lugares, a lugares de poder, de poder y de hegemonía. También lo que corresponde a los lenguajes inclusivos, la pregunta por las culturas asociadas, por ejemplo, a la escritura en braille y también a los colectivos que usan lengua de señas colombianas. Y también a partir de ahí, digamos, empezamos también a introducir una pregunta de orden didáctico, de orden didáctico que nos llevó a incluir también una pregunta que ha sido de las más fructíferas que hemos tenido, que es por el acompañamiento tutorial. ¿Qué significa, digamos, acompañar un grupo, pero qué significa también acompañar a una persona y tutorear a esa persona? También hemos tenido, digamos, una pregunta especialmente por la juventud, una línea de lenguajes juveniles asociadas a prácticas de resistencia, el graffiti, la música y los colectivos estudiantiles. Y por último, que es en la que estamos actualmente, en una pregunta por la didáctica de las profesiones, que es lo que actúa como articulador tanto de este asunto de preguntarnos por los lenguajes de las disciplinas, como también por las tradiciones y formas, digamos, y formas de enseñanza y formación que apuestan, digamos, las distintas profesiones que tenemos en la universidad. Entonces, esto lo que, digamos, nuestro diploma se ha conformado como una iniciativa que ha variado y se ha reconfigurado a lo largo de sus distintas cohortes en virtud de estas preguntas y estos énfasis que hemos venido trabajando entre, digamos, con ese lente y esa postura alrededor de la permanencia universitaria. Bueno, ahí, profe Lady, si quieres puedes intervenir. Claro, es como para también poner en diálogo estas líneas que tú planteas allí, Héctor, y que han sido como preguntas que nos hemos ido formulando alrededor de las 8 cohortes que ya tenemos con el diploma. Estamos terminando en este momento una 8ª cohorte. Para el próximo semestre ofertaremos la cohorte 9, en la que esperamos que algunos de los asistentes y de quienes nos escuchan pues se animen a estar. Y dentro de todas estas líneas hemos encontrado una figura central para el trabajo, como invita este espacio, para el trabajo entre colegas, como una manera de pensar y hacer juntos. Y esa ha sido la figura también del acompañamiento, el acompañamiento tutorial, las formas de acompañamiento, que también es una pregunta pues que vinculamos con los desarrollos que ha tenido o que viene teniendo la universidad en los últimos años alrededor de esos rastreos y de ese reconocimiento de lo que hacemos frente a las tutorías, frente a también la pregunta que pone en los últimos años la red de tutorías, pero que efectivamente la universidad viene pensándose hace mucho tiempo. Y para nosotros entonces el acompañamiento tutorial entre pares, que es lo que hacemos precisamente en este ejercicio del diploma, se refiere también a reconocer los saberes y a reconocer que cuando los profesores llegan al diploma en calidad de estudiantes, pues traen también unos lenguajes, traen unas maneras de hablar, leer, escribir, escuchar, que son propias de sus profesiones y que se ponen en diálogo allí para constituir una propuesta, ya sea de investigación, extensión, docencia, la revisión de un microcurrículo, pero que en este camino de formación que deciden los profesores cuando se inscriben en uno de los cursos, en uno de los diplomas, en uno de los espacios de formación del programa de desarrollo docente, pues efectivamente es un valor agregado el hecho de encontrar esas nuevas formas de acompañarse, y porque nos estamos acompañando también en una relación de horizontalidad y de escucha atenta, de entender que el maestro estudiante que llega al diploma llega con unos saberes, pero también llega presto
presto a entender cómo funciona esa pregunta del lenguaje en su hacer maestro, en su subjetividad política de maestro, pero también en la unidad académica en la que está, y cómo esto empieza también a tensionarse y permite la construcción de micropolíticas, de microcurrículos también, donde empieza una pregunta por otras formas de la docencia, por cómo enseño yo, por ejemplo, a escribir un ensayo en salud pública, y que no es el mismo ensayo que se va a escribir como una fórmula general, por ejemplo, en la Facultad de Educación o de Ingeniería, y cómo advertir que esa pregunta no es tan sencilla ni se resuelve tan fácil, pues lo que permite también es estar presto a lo que nosotros hemos denominado como un ejercicio de tutoría grupal y tutoría de cohorte. Entonces, hemos venido trabajando en la constitución de un espacio de acompañamiento en donde la tutoría de cohorte se plantee también como un énfasis por cohorte de diploma o por línea de diploma, en donde se instaura una pregunta, se instaura como un lente con el que leemos esa problemática del lenguaje y permanencia en esa cohorte, pero también como una manera de enfocar unos contenidos que se van cerrando o se van centralizando dentro de lo que sería ya la tutoría grupal, que hemos venido trabajando por triadas. Es decir, ya no es un ejercicio solo de un maestro que escucha a otro en la constitución de un producto, entre comillas, final del espacio de formación del diploma, sino también como una posibilidad de co-construir ese producto final, co-construir la apuesta microcurricular o el ejercicio didáctico, donde hay varias miradas, donde ya se amplía la mirada y ya no simplemente se va a entregar un producto, sino que se va a construir un producto también, incluso desde la divergencia o desde las faltas de comprensiones que a veces tenemos frente a lo que nosotros mismos hacemos. Esta tutoría grupal hace parte de unos encuentros regulares de acompañamiento en los cuales no necesariamente se llega con certezas. Se van encontrando en una especie también de escuchar esos ecos y esas voces que componen el ejercicio docente y que hablan ya no solo endogámicamente dentro de la pregunta que podamos tener en nuestra unidad académica, de la problemática específica que muchas veces llevan los profes al diploma, sino también que encuentra sus ecos. Es posible traer los ecos de lo que están haciendo las otras unidades o las otras dependencias y de cómo eso me puede a mí aportar. Este ejercicio grupal es también como una especie de círculo de conocimiento, círculo de saber o círculo de escritura que se produce en el hacer también con el otro. Mi propuesta, de constituir una propuesta que pueda leer eso que hacen también los otros y que pueda, pienso yo, hacer un ejercicio que es muy necesario para la universidad, y es reconocer la potencia de todo lo que hacemos de maneras diferentes, que leemos, hablamos, escribimos de maneras diferentes en nuestras unidades académicas y que son igual de válidas porque están instaladas también en un ejercicio profesional de cómo se hace y cómo se comparte el conocimiento en el interior de esas unidades. Profesor Leandro, tienes la manita levantada, te escuchamos. Sí, muchas gracias. No, solo era para reiterar pues lo que he dicho en el chat, pues porque la idea es que entre colegas dura una horita, entonces vamos a abrir como el espacio para las preguntas o apreciaciones de las personas que nos están acompañando esta tarde. Creo que las preguntas ustedes pueden también ir cerrando la exposición o la presentación pues de lo que hacen, de su experiencia, ¿cierto? Y bueno, pues mientras las personas que están acompañándonos se animan a participar, yo quiero preguntarles por algo, y es, bueno, todos ustedes son del área del lenguaje, ¿cierto? ¿Qué puede ofrecerle, digamos, el CLEO a un profesor de otra área? Pero ¿qué le estamos ofreciendo, cierto? Sería conjuntamente contigo, con Bienestar, con otros aliados institucionales en las sedes y seccionales en donde tenemos presencia,
pienso que lo que estamos haciendo es ampliando la mirada y advirtiendo, como tú bien lo dices, incluso en tu pregunta, profe Leandro, y es que yo no enseño prácticas Leo solo porque sea lingüista o porque sea maestra, pues como en el caso de los que estamos acompañando hoy, porque seamos maestros de lenguaje. Enseñamos las prácticas Leo en nuestra profesión, en nuestra disciplina, y cuando llegan los profes de ingeniería, los profes de odontología, de el Instituto de Educación Física, de Ciencias, de Economía, y a ser parte del diploma, lo que están trayendo precisamente son esas otras voces de esos lenguajes y esas lenguas propias de sus disciplinas, y que más que nadie ellos son los que saben enseñarlas, ¿cierto? Y saben enseñar porque no enseñamos solamente una estructura, un lenguaje como estructura, como gramática, sin despreciar que efectivamente el conocimiento de la lengua es importante para acompañar a otros, y por eso los maestros también leen, escriben, comparten en sus cursos lo que ellos han construido, pero no solo como expertos en lenguaje, sino como expertos en sus disciplinas. Y también instauramos entonces, junto con esta llegada de los profes, esa pregunta por entonces cómo se lee, cómo se escribe en esta disciplina específica, y esto entonces cómo permea también no solo el aspecto microcurricular, sino mi relacionamiento con los otros colegas, que ellos entiendan que no se trata de traer a alguien que enseñe a hacer eso, sino que el maestro lo hace con sus estudiantes como un ejercicio también de docencia y como un ejercicio intelectual de ser experto en su área. Un poco también creo, profe Leandro y colegas que nos acompañan en esta tarde, este ejercicio de resonancias que les estamos mostrando acá, solo hay algunos de los profes, hay muchísimos profes que nos han acompañado en estas 8 cohortes, pero aquí hay como un mapa que nos permite ver a estos maestros que llegaron desde diferentes unidades académicas, decimos maestros también como una forma genérica, porque nos han acompañado pues personas desde diferentes instancias, pero estas personas que llegaron con una pregunta y que a su vez los traemos acá, entre muchos otros, podrían ser también otros, porque han logrado cambios en sus unidades académicas. Yo recuerdo mucho en lo personal el caso del profesor Padernia del Instituto de Educación Física. Cuando él llegó precisamente allí en esta unidad académica, estaban haciendo una revisión curricular y él llegó al diploma y el diploma le permitió advertir que los chicos que estaban llegando a trabajo de grado y que tenían en ese momento que escribir un texto para entregar a la comunidad, se habían perdido un tiempo valioso que pudo haberse integrado en su currículo para pensarse que las tareas de lectura, de escritura académica no estaban ubicadas solo hacia el final de la carrera, sino que debían también ser responsabilidad o corresponsabilidad de los profesores que ofertan cursos específicos en los diferentes niveles. Solo por hablar de un caso, ¿cierto? Un poco también como para eso, para ilustrar esa pregunta tan interesante que nos haces, profe Leandro, y es que estos profesores no necesariamente eran maestros de lenguaje, ni lingüistas, ni filólogos, pero sí se dieron a la tarea de pensarse como desde su currículo acompañar, ¿cierto? Y ahí se volvieron también maestros de lenguaje. Y de forma complementaria, digamos, en la pregunta que nos hace también el profe Leandro sobre sedes y seccionales, que digamos ha sido uno de los puntos positivos que nos ha permitido, digamos, este contexto de educación virtual y remota, que es justamente, digamos, la participación en estas 2 últimas cohortes de miembros, digamos, de las distintas sedes y seccionales de la universidad, que ya nos han acompañado, digamos, desde digamos, todo lo que es sede Sonsón, occidente, suroeste, norte, también una participación muy bella de lo que fue, de lo que ha sido el Bajo Cauca, etcétera, y que nos han traído otros lenguajes y otras preguntas, y especialmente, digamos, nuevas articulaciones que en principio para nosotros eran inesperadas. Por ejemplo, a partir de
de la cohorte pasada, se citó una pregunta que articulaba formación, lenguaje y seguridad alimentaria en lo que es la zona, en lo que es la zona del distrito minero de Remedios Segovia, de cómo, por ejemplo, en el proceso de formación de un estudiante ocupa un lugar todas las prácticas comunicativas, comunitarias para un proceso de seguridad alimentaria. También ha aparecido de forma muy potente la pregunta por la educación precedente, es decir, cómo generar condiciones para que todos los estudiantes de los distintos municipios de las subregiones puedan tener unas, digamos, mejores oportunidades para presentar el examen de admisión y que digamos que ese filtro no se convierta en un obstáculo insalvable. Entonces, ¿qué acciones en torno al lenguaje y especialmente por ejemplo, esta prueba de comprensión de lectura se pueden emprender desde las sedes seccionales para facilitar el acceso? Entonces, aquí ya vemos cómo la pregunta por el lenguaje y permanencia ya no solo se nos queda dentro de lo que es la comunidad universitaria, sino que nos permite tender unos, digamos, vínculos tanto con lo que son los otros niveles, los otros niveles educativos, como también, digamos, los actores que pertenecen a esos niveles educativos. Vamos, que ha sido de los aprendizajes más bonitos e importantes que nos ha dejado la participación de sedes y seccionales. Bueno, ¿alguno de los participantes quiere hacer una pregunta o intervención? ¿Tienen alguna curiosidad con lo que hemos escuchado hasta el momento de esta experiencia? Porque si no, yo sí tengo una. Cuéntenos qué hacen los profes en el diplomado. Me refiero a qué construyen. ¿Quién se anima? Cuéntenos como experiencias de lo que hacen los profes allá. Bueno, no podemos hablar de una sola cosa que hagan, además porque el diploma ha tenido transformaciones y quiero aprovechar también para saludar a la profe Luanda que nos acompaña en esta tarde y quien hizo parte pues de la estructuración, de pensarnos el diploma hace ya varios años y nos acompañó en varias cohortes. Y precisamente porque con la pandemia el año pasado y con este cambio también conceptual del trabajo, de acompañar el trabajo desde casa, pues el diploma ha venido trayendo también retos para nosotros y dentro de ese hacer, entonces nos hemos venido acercando a otras maneras, a maneras de la clase invertida, a las preguntas también que nos genera el juego la gamificación o las estrategias centradas en el juego. Pero también los lenguajes sensibles, los lenguajes de la metáfora, de las palabras que inspiran las sesiones. Entonces, durante las sesiones los profes hacen muchas cosas, los profes juegan, los profes revisan su práctica, los profes cuestionan también su práctica, se exponen, nosotros con ellos, porque también hablamos de nuestras prácticas allí. Hacemos también intercambios de saberes, de concepciones de docencia, de concepciones del aprendizaje, de estudiante, y como producto final o como más bien producto progresivo que se construye en el diploma y producto final, está la revisión microcurricular. En el caso de los docentes pueden optar por hacer una revisión de su microcurrículo, del curso, de uno de los cursos que están dando, que están ofertando en ese semestre. Los profes pueden optar por una configuración, la revisión de una configuración quizá de menor alcance, no menos rigurosa, como es el taller. Se puede revisar el taller. El semestre pasado hicimos una revisión de talleres virtuales, de cómo es ya dar un taller que tiene en su definición misma el acto, ¿sí? La acción, la práctica y cómo es hacer un taller en el ambiente virtual, un taller desde la pregunta efectivamente que se hace el diploma por lenguaje y permanencia, pero los profes también y las personas que nos acompañan en el diploma pueden revisar una propuesta de investigación o una propuesta de extensión. Los acompañamos a lo largo del diploma a que revisen, construyan esta propuesta y la pongan bajo también el lente de esas prácticas, Leo.
Bueno, por aquí nos envían un saludo, la profe Luanda los está saludando. Buenas tardes, queridos, es un gusto escuchar a ustedes. Y Ya Donovan hace que, por aquí una precisión, buscamos una interacción en la cual el trabajo sea colectivo, donde el conocimiento no sea de unos pocos, sino una co-construcción interdisciplinar. Héctor, ibas a decir algo. no, ya que, digamos, ya que hemos saludado, yo también aprovecho para saludar a la profe Luanda, también a la profe, a la profe Ana Cecilia, a la profe Diana Ninco y a María Dufay, que nos ha acompañado muy cariñosamente a lo largo digamos, de todas estas cohortes. También quisiera contar un poco, creo que Héctor lo mencionaba, pero esta co-construcción de las líneas o de los énfasis del diploma ha estado acompañado ese proceso por profesores que vienen de diferentes áreas. Hemos tenido profesores de matemáticas, profes de idiomas. En la cohorte anterior tuvimos la posibilidad de que nos acompañara la profesora Colombia, también pues muy cercana al CLEO, asesora del CLEO, pero además en ese momento coordinadora de la red de tutorías, y que traen también esa mirada y esa visión de procesos que hacen en diferentes unidades académicas, con diferentes preguntas y que enriquecen esta co-construcción, este tejido que viene siendo este diploma. Sí, yo creo que ahí todo, digamos, el componente de las líneas ha sido muy enriquecedor porque nos ha permitido, digamos, justamente compartir con colegas de distintas unidades académicas o de distintos lugares de saber que nos han ayudado justamente a enriquecer esas voces y ese coro que conforma, digamos, este diploma. Allí, por ejemplo, entonces, además de ello, hemos contado con participación de, digamos, de lo que es la escuela de idiomas, también de, eh, de participantes que han acompañado todo el proceso de lenguajes inclusivos y también de lenguajes ancestrales. Entonces ha sido un momento para poder enriquecer desde donde hablamos y que, por ejemplo, no solo seamos este grupo que tiene esa mirada también desde la Facultad de Educación. De acuerdo, miren, la pregunta que les hice por qué hace un profesor, pues más allá de lo pragmático, de entrar pues en un activismo, es porque en estos espacios donde ponemos en común pues lo que hacemos en un diplomado, un curso, un taller, creo que eso puede atraer a muchas personas, ¿cierto? Cuando ustedes, si la reflexión que hay de fondo es supremamente importante y yo creo que todos tenemos cierta conexión con ella, ¿cierto? Esta idea de los lenguajes, de esa pluralidad de la que hemos hablado, de la interdisciplinariedad también que está pues en toda la propuesta base del mismo centro, pero cuando nos hablan de cosas como clase invertida, los lenguajes sensibles, gamificación, esa revisión microcurricular o la revisión de una configuración, creo que esto puede ser bien interesante para los profesores que son el público pues de este encuentro, los que están con nosotros esta tarde y los que van a ver luego la grabación ya de la sesión, ¿cierto? Como qué hacen allá, porque yo puedo estar interesado en un asunto como aclarar mis inquietudes sobre clase invertida para implementarlo, pues, porque me parece chévere lo que he escuchado sobre el asunto y tal vez allí me puedan dar un poco más de ideas sobre esto. O yo soy un profesor de matemáticas que creo que hay una dificultad en la apropiación de ese lenguaje en no sé cuál comunidad. También el diplomado puede ser un contexto de formación propicio para fortalecerme en ese sentido. Entonces, no quiero que se vayan con la idea de que les estoy preguntando por a ver qué hacen y ya, sino que creo que enunciar esto, explicitarlo, puede ser muy bien aprovechado por quienes reciban este mensaje, ¿cierto? Es eso lo que quería decir, la precisión que quería hacer.
Profesores, profesoras, pues ya se va cumpliendo la hora de nuestro encuentro. Entonces, si no hay una inquietud o intervención de los participantes, les pediría a cada uno de ustedes que fuéramos cerrando con una motivación a quienes nos escuchan ahora, a quienes nos van a ver luego en la grabación, para que se vinculen a las iniciativas de Cleo, por supuesto, y muy especialmente de nuestro diploma de lenguajes para la permanencia. ¿Quién quisiera empezar? Bueno, si quieren comienzo yo, profesores, pues a manera de despedida. Pues la invitación no es solamente que nos visiten por el diploma, que trabajen colaborativamente con nosotros en este espacio, quienes todavía no lo han hecho, sino también acentuar un poco el lugar que como maestros tenemos a partir de nuestras prácticas, de nuestro uso pedagógico, de nuestro saber didáctico, que pensemos de manera permanente el lugar que tenemos en la permanencia de los estudiantes en la universidad. Yo creo que en últimas todo confluye allí, en esa pregunta por la permanencia estudiantil. Y pues no solamente la amplia literatura investigativa, etcétera, sino también el día a día, nuestra experiencia en la universidad, el testimonio de los profesores que han pasado por el diploma, dejan ver que tenemos muchísima injerencia en eso, en ser promotores de la inclusión académica, pero a veces también nuestras prácticas pueden derivar en otros escenarios. La invitación es sobre todo a que pensemos también eso que hacemos día a día en nuestros espacios de clase y aún por fuera del salón de clases, y cómo eso también está contribuyendo a que los estudiantes se queden y estén mucho mejor en la universidad. De acuerdo, muchas gracias, profe Juan Camilo. Bueno, no, Héctor. Yo creo que, digamos, la invitación más importante que podemos hacer del diploma es que es un espacio, digamos, para volver a hacerse preguntas en torno, digamos, a la práctica docente, a quiénes somos como profesores, y especialmente también para poder vislumbrar algo que, digamos, llevamos defendiendo a lo largo de todas estas cortes, y es que todos y todas somos profes de lenguaje. De una u otra forma, desde nuestro lugar, desde nuestro curso, desde nuestro taller, constantemente estamos haciendo una apuesta por la formación en lenguaje de nuestros estudiantes o de las personas que acompañamos, y eso es a lo que invita a preguntarse el diploma. Y también que es un espacio que un poco es para pasárselo bien. Digamos que el diseño de las sesiones aplica justamente para que sean, para que por medio de todo lo que es la gamificación y una distinta gama de actividades, sea un espacio, esas 2 horas, créanme, que se van volando para todos los que estamos ahí, y que además contamos con distintas modalidades de acompañamiento que son sensibles a lo que implica ser un profesor, ser un coordinador de bienestar, un administrativo, y las dificultades que puede estar asociadas a volver a inscribirse en un proceso de formación. Muchas gracias. Bueno, aparte pues, gracias, profesor Leandro. Precisando también, y es como lo ha dicho el profesor Juan Camilo y el profesor Héctor, no buscamos únicamente que sea un espacio para brindar información, ya lo hemos dicho, es la interacción, pero ¿a partir de qué? De brindar herramientas. ¿Por qué quiero utilizar ese término, herramientas? Respondiendo también a la cuestión de la interdisciplinariedad y transversalización, que si bien quienes nos desempeñamos allí estamos en el área del lenguaje, transversaliza las demás disciplinas. Entonces, esas herramientas que pretendemos brindar es para alimentar esa forma del quehacer de cada participante, porque entendemos que participan docentes, administrativos, en fin, de las diferentes facultades, y a partir de allí es que brindamos
esos mecanismos como formas de trabajo y de herramientas que, si bien en algunos casos han sido altamente notorios, como algunos ejemplos de los que se presentaron al final del diálogo, asimismo pueden serlo, no tanto en otros aspectos, pero aún así marcan ese referente que permite a que cada uno se desenvuelva en su disciplina a partir de esos elementos que le han constituido o que se le han brindado precisamente en estos espacios. Muchas gracias. Y Lady, ¿nos vas a contar qué es lo que tenemos ahí en pantalla? Claro que sí. Y bueno, hacia eso iba también como la intervención, ¿cierto? Y es que el diploma se inscribe dentro de una propuesta mucho más grande que es el CLEO, que tiene varias líneas, tiene una línea de acompañamiento en donde pues el foco principal son los estudiantes con estrategias como tallereando, tutorías entre pares, asesorías, acompañamientos formativos. Tenemos otras estrategias pues orientadas directamente a los docentes y que tienen como énfasis la formación, donde pues como la joya de la corona es el diploma institucional que compartimos con el programa de desarrollo docente y que se está enriqueciendo en cada cohorte. Tenemos un espacio de seminario de formación de tutores y pares académicos solidarios, donde aparece entonces allí, junto con la figura institucional y normativa de la tutoría, esta figura del par académico solidario, del otro que acompaña, y estrategias como CLEO desde casa, que surge también en el marco pues, de la coyuntura y de la exigencia que se nos abre pues, como docentes el año pasado. Y finalmente, pues todo un ejercicio de gestión que sería como una columna vertebral del proceso CLEO y que involucra aspectos administrativos y externos, y es decir, todo aquello que está también como en esas membranas porosas de diálogos que tiene la universidad con la sociedad, y allí entonces tenemos en cuenta este diálogo de saberes con el que se alimenta también la formación y el acompañamiento, la articulación con propuestas institucionales, pero también con propuestas externas, y el acompañamiento a eventos y a publicaciones académicas, en donde también queremos pues mostrar el CLEO como una posibilidad de pensarnos juntos esta pregunta que se viene haciendo pues hace tanto tiempo en Latinoamérica frente a los centros de lectura, escritura y oralidad, pero también con ese sello de lo que somos como centro y de lo que es este diploma. Y cierro con eso precisamente, y Héctor decía un poco de, bueno, en el diploma nos divertimos, y es porque nos divertimos también planeando, porque cada cohorte, si bien hay unas preguntas que se siguen moviendo en el diploma, cada cohorte para nosotros es un reto de qué llevar nuevo, qué dispositivos, qué disposiciones, qué mediaciones, para que esta pregunta se mueva también, cómo se van moviendo los territorios, cómo se mueven los integrantes. Entonces, más que decir un cómo hacer algo a nuestros colegas que van al diploma y que se dejan seducir por este espacio, es hacer con ellos también y hacer con ellos lo que quisiéramos también que se volviera un pensar juntos. Entonces, hacemos una tutoría, porque esperamos que también los maestros a su vez hagan tutorías. Hacemos un proceso de generar disposiciones y medios y mediaciones en cada cohorte, porque no estaría bien decir cómo se hace si no hacemos juntos. Con eso quería terminar. Muchas gracias, profesor Leandro. De acuerdo, yo reitero mi agradecimiento, pues yo que he trabajado con ustedes en distintas oportunidades ya, y que conozco la propuesta, aprendí mucho de hoy, aclaré muchas inquietudes que todavía tenía, ¿cierto? Y espero que esto mismo haya ocurrido con las personas que nos acompañaron y con quienes vean este recurso luego publicado en los canales pues, de la Vicerrectoría, de la universidad. De nuevo, muchas gracias por su participación. Esperamos que nos ayuden luego también con la difusión de este recurso, de este espacio, por supuesto, que esperamos convocar de nuevo en unos 15 días. Y bueno, pues animar a todas las personas que nos escuchan y que nos ven a que pueden contactarnos para contarnos una experiencia relacionada con la formación de profesores en la universidad, que crea puede inspirar a otros. Ese es el espacio para hacerlo. Y conversar y contarnos es la mejor manera también.
Que tengan un feliz resto de tarde. Muchas gracias y quedamos entre colegas. Chao.